Ministerio de Restauración. Alas de Libertad. Presenta. Semillas de Fe. Glorificamos a Dios y a Cristo, mis hermanos. Alabamos el nombre del Señor. Porque Dios es un Dios que se convirtió por medio de Jesús en nuestro Padre. Y nosotros, por Jesucristo, nos convertimos en sus hijos. Y el propósito de este mensaje, en el cual es un mensaje de semillas de fe. Voy a hablar semillas de fe. Es un mensaje corto, probablemente de 20, de 25 minutos. Pero que queremos que impacte tu vida, que transforme tu casa, que aprendas a conocer a tu Padre y que aprendas a amar a tu Padre por lo que Él ya hizo por ti. Es una trampa del pecado y una trampa de Satanás. Que tú, teniendo la gloria de tu Padre, vivas actualmente en tribulación, en problemas, en circunstancias familiares, personales, emocionales, espirituales y financieras. Cuando tú eres un hijo de Dios y tienes comunión con tu Padre y entiendes lo que tu Padre está haciendo tanto en el mundo como en ti, tú sabrás que en Él, en tu Padre Dios, siempre estarás guardado por medio de Cristo. Él lo ha prometido, Él lo ha dicho y Él lo hará. Por tanto, este tiempo de semillas de fe tiene por título el mensaje Pacto de Cielos Abiertos. Todos ustedes, si creen que Jesús es el Hijo de Dios y lo han confesado con su boca, creyendo que Dios envió a su Hijo Jesucristo, creyendo que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos del pecado y de la maldición, para constituirnos hijos de Dios por medio del pacto de su Hijo, todos nosotros caminamos con cielos abiertos. Para que nunca jamás a partir de ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, se le olvide, usted camina con cielos abiertos. Entonces, vamos a ver qué son los cielos abiertos. Acompáñenme por favor al libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 14 y 15. Vamos a tomar esos dos versículos como una fuente de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ustedes por este mensaje se van a hacer sabios. ¿Cómo se van a hacer? Sabios. Sabios con la sabiduría de Dios nuestro Padre. Amén. ¿Por qué vamos a hacernos sabios con la sabiduría de Dios nuestro Padre? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos sus hijos. Entonces, en la gloria de su Hijo vamos a recibir este mensaje de bendición. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, porque está escrito: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Por favor, iglesia, declárelo con poder. Diga conmigo: el evangelio del reino de Dios. Gloria al Padre. El evangelio, siento el poder del Señor. El evangelio del reino de Dios. Entonces, Jesucristo lo predicaba. Ahora, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Querido hermano, en la fe del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, el tiempo de Dios se ha cumplido para ti. No es que se va a cumplir, ya se cumplió. Él ya te libertó, Él ya te restauró, Él ya te prosperó, Él ya se te reveló, Él ya te ungió, Él ya te dio dones en el Espíritu. Pero ¿por qué no había sucedido esto en tu vida? De esto vamos a hablar. Entonces, versículo 15 de Marcos capítulo 1, el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de Dios se ha acercado.
Diga conmigo, 2 tiempos. Primero, el reino de Dios se acercó a mí por el Evangelio de Cristo. Segundo, dice la palabra del Señor, el tiempo se ha cumplido. Entonces el reino de Dios se me acercó y el tiempo de Dios en mí se cumplió. Se cumplió. ¿Qué es lo que usted está buscando, mi hermano? La palabra del Señor dice, buscad y hallaréis. Diga conmigo, buscad y hallaréis. ¿Qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? ¿Buscar qué? Diga, que el tiempo de Dios se cumpla en mí. ¿Por qué el tiempo de Dios? ¿Por qué Ricardo Pedrosa se levanta todos los días en la mañana a orar? ¿Por qué? Porque yo sé que tengo el reino cerca. Yo lo único que estoy buscando es que lo que Él ha dicho en su palabra, ese tiempo en mí, se cumpla. Se cumpla. Entonces, ¿yo qué estoy buscando? ¿Usted qué debe buscar en oración? Que el tiempo de Dios se cumpla en usted. Por ejemplo, que usted vivía en la ruina, que heredó de papá la ruina, que heredó del abuelo la ruina. Bueno, como usted es un hijo de Dios, Dios no es un padre de ruina, ¿verdad? Él tiene riqueza y bendición para ustedes. Es más, Él dice en el libro de Revelaciones, tú que dices que eres pobre, pero eres ¿qué? Rico. El problema es que el cristiano piensa como pobre teniendo un espíritu de rico. ¿Por qué? Porque él no sabía que tenía los 2 tiempos. Primero, el reino de Dios se acercó y todo se cumplió. Entonces, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, vamos a poner los sentidos en esta palabra del versículo 15. Mire qué importante es esto que vamos a mencionar. 2 palabras, dice el Señor. Primero, arrepiéntete. Dios me dice, Ricardo, arrepiéntete. ¿Y por qué me